si eres un aficionado a la música sinfónica o no, pero has visto a una orquesta ejecutando alguna pieza musical, tal vez te has preguntado cómo se ubican los instrumentos en el escenario. Hoy te lo voy a platicar. Solo música. Antes de ver su ubicación, te debo contar que los instrumentos musicales, todos, pertenecen a familias. Estas familias corresponden a una clasificación que se realiza dependiendo de qué material están hechos, cuáles son sus componentes o cómo se ejecutan. Así podemos hablar de tres familias principales: los instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Como su nombre lo dice, los instrumentos de cuerda tienen como elemento emisor de sonido una o varias cuerdas. Así que dentro de esta familia podemos mencionar a los violines, las violas, los violonchelos, contrabajos, el arpa y el piano. Sí, el piano, aunque normalmente no las muestra, tiene cuerdas en su interior, las cuales están montadas en una gran arpa y son golpeadas por martillos. La guitarra, aunque es un instrumento de cuerda, no es considerada un instrumento sinfónico, así que solo aparece en un concierto cuando el compositor la ha incluido para algunos pasajes o piezas especialmente compuestas para ella. Los instrumentos de viento refieren a la necesidad de que el ejecutante sople en ellos para hacerlos sonar. Aquí tenemos dos divisiones dependiendo del material del que están hechos. Así que hay instrumentos de viento, de madera y de metal. Dentro de los vientos de madera podemos mencionar a las flautas y flautín, clarinetes y clarinete bajo, oboes, el corno inglés, los fagotes y el contrafagot. Ya sé que algunos me dirán que han visto las flautas en las orquestas y estas son metálicas, generalmente con aleaciones como la plata. ¿Por qué se consideran dentro de la familia de las maderas? Bueno, porque en su origen eran hechas de madera, luego evolucionaron al metal. Sin embargo, su sonido y ubicación no cambió. Dentro de los vientos de metal se incluyen las trompas, trompetas, trombones, el corno francés y la tuba. Los instrumentos de percusión son aquellos que producen sonido cuando se les golpea. También tienen dos divisiones basadas en la forma en que están hechos: las percusiones de parche y los idiófonos. Las percusiones de parche tienen una membrana que en muchos casos es una piel de animal o materiales sintéticos, la cual es llamada parche, y es la que vibra para producir su sonido. Aquí podemos mencionar a los timbales, cajas, bombos, tarolas y muchas variedades más. Algunos instrumentos folclóricos podrían participar en un concierto, tales como los bongos, tumbas y otros similares. Los instrumentos de percusión idiófonos son aquellos que se golpean directamente y el material del que están hechos produce el sonido. Aquí se incluyen los platos o platillos, el triángulo, la marimba, el xilófono, las campanas tubulares, el tam-tam o gong, el celesta y muchos más. Vaya que son familias numerosas, pero era necesario conocerlas para así entender su ubicación en la orquesta. Ahora veamos. Lo primero que debemos entender es que el tono de los instrumentos se acomoda de izquierda a derecha. Del lado izquierdo se encuentran los más agudos y del lado derecho los más graves. Siempre se hace esto desde el punto de vista del director de orquesta. En la primera línea del escenario se colocan los instrumentos de cuerda. De izquierda a derecha van de agudo a grave. Así se colocan los violines primeros, los violines segundos, las violas, los violonchelos y los contrabajos. Si hay arpa o piano, estos se colocan a la izquierda del director. Justo detrás de la sección de cuerdas, en la zona centro, encontraremos los instrumentos de viento de madera, como las flautas, oboes, clarinetes, fagotes o fagots y contrafagotes o contrafagots. En la línea inmediatamente detrás de los instrumentos de viento de madera se colocan los instrumentos de viento de metal. Ahí veremos las trompetas, trombones, tubas y los cornos inglés y francés. En el fondo del escenario quedarán colocados los instrumentos de percusión.
Depende del estilo del director, usualmente los timbales se colocan al centro o a la izquierda. A ver, pero ¿por qué los instrumentos se colocan así? Bueno, la idea principal es que el espectador pueda apreciar con claridad el sonido de todos ellos. A lo largo de la historia, diversos directores han realizado cambios y experimentos con estas ubicaciones. Al final, lo que se busca es que todos puedan apreciarse con claridad en el oído del público. Antes de terminar, debo contarte que la tecnología ha desarrollado instrumentos no sinfónicos que dependen de la electricidad o la electrónica para producir sus sonidos. Ahí podemos encontrar a los órganos, sintetizadores, cajas de ritmos y guitarras o bajos eléctricos. En ocasiones los compositores contemporáneos incluirán esos instrumentos en las configuraciones orquestales tradicionales y por ello podremos ver conciertos con una gran cantidad de mezclas raras de instrumentos y ejecutantes. Lejos de ser esto un problema, a mí me parece que es la virtud de la creación musical de todos los tiempos. La próxima vez que vayas a un concierto de una orquesta sinfónica podrás distinguir las diferentes secciones de instrumentos y te aseguro que tu oído aprenderá el sonido característico de cada uno de ellos. Ahora verás y escucharás a una orquesta sinfónica de un modo muy diferente y mucho más enriquecido. Ahora, si nunca has ido a un concierto de una orquesta sinfónica, ¿qué estás esperando? En todas las ciudades del mundo hay orquestas sinfónicas del gobierno, de asociaciones, fundaciones, universidades, conservatorios y hasta de escuelas infantiles y juveniles. Con esto quiero decir que ni siquiera es caro acudir a un concierto sinfónico. Así que levántate ahora de tu asiento y busca el próximo concierto en tu ciudad y ve. Verás que es una gran experiencia. Nos vemos en la próxima y oigan mucha música.